¿Puede realmente una mesa nacida en Burkina Faso alterar el destino de todo un continente? Parece imposible, pero así comenzó todo. Un día, el capitán Ibrahim Traoré se alzó ante su pueblo y dictó el fin de los muebles extranjeros. Desde ese instante, ni una sola silla ni una sola mesa cruzarían la frontera. Cada pieza debía forjarse en suelo burkinés, con madera nacional y manos locales, sin excepción. No era solo una cuestión de carpintería. Aquella prohibición era un desafío, una declaración de independencia. En ese gesto vibraba el orgullo nacional y una rebelión contra siglos de sumisión económica. Era, además, una respuesta directa a una pregunta ancestral. ¿Puede un pueblo liberarse de la dependencia si no empieza por lo más cotidiano? La reacción fue eléctrica. Jóvenes y viejos artesanos llenaron los talleres improvisados en patios, calles y plazas. Las calles resonaban con martillos y sierras. El eco del trabajo era tan fuerte que, incluso en la capital, se sentía la vibración de un país renaciendo. El país entero se encendió, redescubriendo oficios que el mercado global casi había hecho desaparecer. Abuelos enseñaban a nietos técnicas olvidadas. Mujeres organizaban cooperativas para abastecer escuelas y hospitales. Pero el reto va mucho más allá de fabricar mesas. Es una guerra abierta contra la resignación, una apuesta feroz por la autosuficiencia que amenaza con contagiar a toda África. El simple acto de tallar una mesa con madera local se convierte en el primer paso de una serie de transformaciones que impactan en la industria, la educación y la cultura. ¿Puede un solo país romper el ciclo de dependencia que ha marcado la historia africana? ¿Puede una orden tan concreta como prohibir muebles importados sembrar la semilla de una revolución continental de confianza y creación? El riesgo es colosal. Si fracasan, se habrá perdido una oportunidad única de romper con siglos de sometimiento. Pero si triunfan, el ejemplo de Burkina Faso podría encender el fuego de la autosuficiencia africana y cambiar el rumbo de la historia. Y no sería la primera vez que un pequeño acto desencadena olas de cambio. Basta recordar cómo la resistencia de la India a los textiles británicos, liderada por Gandhi, se convirtió en símbolo de una lucha mucho mayor por la independencia nacional. ¿De dónde surge este impulso radical? ¿Por qué Burkina Faso llegó a este punto crucial? Para entenderlo, debemos mirar hacia atrás y descubrir el trasfondo que lo hizo posible. La historia no es solo un telón de fondo, es la brújula que orienta cada decisión. Para comprender el presente, primero debemos adentrarnos en la historia de Burkina Faso. Allí se oculta la raíz de este giro inesperado. El país, antes conocido como Alto Volta, ha sido tradicionalmente uno de los más pobres del mundo, pero también uno de los más orgullosos de su herencia y su resistencia. África enseñó al mundo. Pero, ¿cómo la cuna de la humanidad se transformó en una jaula de dependencia? Esta pregunta, lanzada por voces como la del capitán Ibrahim Traoré, atraviesa siglos y resuena en cada rincón del continente. Desde Egipto hasta el Congo, pasando por Etiopía y Sudáfrica, los africanos han pasado de ser maestros a ser vistos como aprendices perpetuos, algo que la historia reciente busca corregir. África no siempre fue seguidora. Fue pionera en la astronomía de Nubia, la metalurgia de Mali, la navegación cartaginesa y la filosofía luminosa de Timbuktu, mucho antes de que Europa soñara con conquistar los mares. Los mapas antiguos muestran rutas comerciales, astrónomos africanos trazando el curso de las estrellas, y universidades en ciudades como Djenné y Gao que atraían a eruditos de todo el mundo. Las hazañas de Mansa Musa, el emperador que hizo temblar el precio del oro en el Mediterráneo con su generosidad, demuestran que el genio africano no es mito, sino herencia viva. Imperios florecieron por intelectuales, universidades y bibliotecas que asombraron al mundo. La riqueza africana era material, sí, pero también intelectual y espiritual, forjada en el crisol de la creatividad y la autosuficiencia. Por ejemplo, la Universidad de Sankore en Tombuctú, fundada durante el siglo XIV, poseía manuscritos que trataban de matemáticas avanzadas, medicina y astronomía,
y llegó a tener decenas de miles de estudiantes. Sin embargo, la colonización trajo consigo algo más letal que armas o cadenas: el olvido. Una amnesia histórica que fragmentó la confianza africana y sembró la idea de que el desarrollo solo puede venir del exterior. Esta dependencia se internalizó, volviendo a millones de africanos ajenos a su propio valor y potencial. Así, lo que antes era una fábrica de ideas se transformó en un mercado de consumo. Traoré insiste: este olvido es la raíz de la dependencia, más corrosiva que la pobreza misma. Mientras el continente olvide su historia y creatividad, seguirá pidiendo lo que ya posee por derecho: conocimiento, recursos y dignidad. La memoria es más que pasado, es la llave para desbloquear el futuro. Sin ella, África no será libre, no importa cuántos tratados o ayudas lleguen del exterior. Pero algo está cambiando. Del recuerdo de imperios antiguos surge una nueva batalla: la lucha por una soberanía real y tangible. Llega el momento de enfrentar el conflicto actual y descubrir cómo Burkina Faso y otros países desafían el círculo de dependencia, apostando por la autosuficiencia y el orgullo recuperado. Burkina Faso, bajo el liderazgo del capitán Traoré, marca una ruptura con el pasado de sumisión. ¿Cómo se está gestando este renacimiento y qué riesgos implica desafiar el orden mundial? ¿Puede un país sin grandes recursos forjar su propio destino en vez de comprarlo hecho? Esa pregunta recorre cada taller y laboratorio de Burkina Faso, donde la revolución del capitán Ibrahim Traoré trasciende los discursos y toma forma concreta. Es una batalla por la independencia total, tecnológica, industrial y mental. En el epicentro de este renacimiento se levanta el hub de innovación Faso Bangré. Jóvenes ingenieros, científicos y técnicos convergen aquí para crear lo que antes solo se importaba. Armados con impresoras tridimensionales, paneles solares y maquinaria adaptada, diseñan desde sistemas de purificación de agua hasta robots agrícolas y herramientas mineras pensadas para el Sahel. En el año pasado, por ejemplo, un grupo de estudiantes de la Escuela Politécnica de Ouagadougou diseñó un tractor solar capaz de arar la tierra durante 8 horas sin recargar, empleando piezas construidas en el país. El reto es titánico: transformar la economía local para producir más y depender menos del exterior. Cada motor ensamblado en suelo burkinés, cada mueble tallado con madera nacional, es un golpe a la dependencia y un paso hacia la autosuficiencia. En los últimos 12 meses, la producción tecnológica y manufacturera creció más de una cuarta parte, mientras las importaciones de maquinaria extranjera se desplomaron. Por ejemplo, la importación de sillas y mesas disminuyó un 70%, y fábricas locales aumentaron el empleo en más de 15.000 nuevos puestos. Pero la independencia no se logra solo con máquinas. Por eso, el gobierno lanzó becas y programas de formación inéditos para jóvenes ingenieros y científicos. Decenas de miles de estudiantes reciben capacitación en robótica, energías renovables y gestión industrial, preparándose para diseñar el futuro en vez de limitarse a consumirlo. Se han creado escuelas rurales donde los niños aprenden a reparar paneles solares y construir sistemas de riego, lo que reduce la migración a las grandes ciudades y fortalece la economía local. Lo verdaderamente revolucionario es el cambio de mentalidad. La soberanía ahora se mide en capacidad tecnológica y confianza colectiva. La nueva generación aprende que fabricar una mesa o desarrollar un software propio es tan vital como defender la patria con las armas. La independencia se convierte en una forma de pensar, una fe compartida en el potencial burkinés. Los jóvenes, que antes soñaban con emigrar a París o Londres, ahora sueñan con fundar sus propias empresas y exportar tecnología africana. Al mismo tiempo, surgen nuevos polos industriales en Bobo-Dioulasso, Koudougou y otras ciudades, forjando alianzas regionales con países vecinos del Sahel. El objetivo: construir cadenas de valor africanas, circular el saber y el trabajo dentro del continente, multiplicar el impacto y el orgullo común. Un ejemplo es la red de carpinteros de África Occidental, que intercambian técnicas y diseños para crear muebles resistentes al clima del Sahel,
exportando incluso a Ghana y Níger. El riesgo, sin embargo, es enorme. Si este experimento fracasa, la fuga de talentos y la dependencia condenarán a la nación a la irrelevancia. Lo que se juega no es solo el dinero, sino el poder, la dignidad y el tiempo de generaciones enteras. El éxito puede cambiar el destino de África. El fracaso, perpetuar su sometimiento. Tal como ocurrió en los 70s, cuando Zaire intentó industrializarse sin éxito por falta de apoyo local y terminó perdiendo una década de desarrollo. Sin embargo, la revolución no solo está en fábricas y laboratorios. Está transformando la cultura, la ética del trabajo y la manera en que cada burkinés se ve a sí mismo. Los medios de comunicación celebran historias de éxito local, y las canciones populares narran la epopeya de la autosuficiencia, inspirando a los niños a soñar en grande dentro de su propio país. Pero la transformación aún enfrenta enemigos internos y externos, decididos a sabotear cualquier avance. Desde intereses comerciales que pierden mercado, hasta actores internacionales preocupados por el ejemplo contagioso, la presión es constante. ¿Hasta dónde llegará la presión sobre este experimento africano? Cuando la cultura se entrelaza con la ciencia, surge una pregunta urgente. ¿Quién define lo que significa ser moderno en África? Esta duda es la chispa que enciende imaginarios de futuros, donde la creatividad es mucho más que espectáculo. Es la fuerza que modela civilizaciones. El reto ya no es entretener al mundo, sino forjarlo desde dentro, transformando la cultura en una industria nacional que marca el paso de la modernidad africana. Visualicemos un país donde los recursos públicos impulsan tanto a artistas como a inventores, donde comunicadores fusionan tradición y tecnología. Un cineasta rescata mitos ancestrales usando inteligencia artificial entrenada con idiomas autóctonos. Una diseñadora revoluciona el textil con fibras inventadas en laboratorios burkineses. Así, rincón a rincón, la unión del pasado y el futuro empuja a Burkina Faso hacia una independencia tangible. Existen ya iniciativas como la plataforma digital Mosi, que preserva cuentos tradicionales en formato de podcast y animaciones, usando tecnología desarrollada localmente. Los resultados trascienden la economía. La producción tecnológica y mediática local se expande de forma imparable, llenando mercados con bienes y símbolos propios. La juventud deja de esperar empleo extranjero. Ahora encuentra dignidad en la innovación y el trabajo creativo. Forjar una herramienta o dirigir un documental se vuelven actos de resistencia y orgullo colectivo. En menos de 3 años, la industria audiovisual local ha triplicado su tamaño y exporta películas a festivales internacionales. Esta revolución redefine la defensa nacional. Ya no se mide solo en armas importadas, sino en la capacidad de autosuficiencia industrial. Fábricas que construyen maquinaria, laboratorios que crean software propio, empresas que exportan soluciones africanas. Cada producto local se convierte en escudo frente a la dependencia y en prueba de que la dignidad no se pide, se construye. Un ejemplo concreto es la fábrica de paneles solares en Ouagadougou, que ha reducido la necesidad de importar energía y ahora abastece a escuelas de zonas rurales. Pero el peligro es innegable. Si África no produce sus propias herramientas, relatos y símbolos, otros impondrán su destino. La dependencia cultural y tecnológica perpetuará la explotación. El desafío crucial es que la autosuficiencia no sea una excepción momentánea, sino una mentalidad colectiva y duradera. Basta mirar el ejemplo de Corea del Sur, que hace 50 años era uno de los países más pobres y hoy es potencia tecnológica, gracias a una mentalidad nacional de innovación y disciplina. El renacimiento de Burkina Faso aún enfrenta obstáculos, pero la apuesta por la autosuficiencia ya está alterando el equilibrio de poder. ¿Podrá este modelo inspirar a todo un continente? No basta con construir fábricas, hay que construir orgullo y propósito. Si la revolución de Burkina Faso quiere sobrevivir, debe alcanzar algo más profundo que la industria. Tiene que conquistar la mente y el corazón de cada burkinés. Solo así, la independencia será real. En palabras de Thomas Sankara, la revolución es una tarea de todos los días, en cada gesto, en cada decisión.
La autosuficiencia verdadera no se logra solo con maquinaria, sino con una nueva visión colectiva. Es una tarea de identidad. Aprender a verse no como consumidores de lo ajeno, sino como creadores de su propio destino. La revolución exige mirar el país con otros ojos, imaginar lo posible y comprometerse con el futuro. Es el mismo espíritu que animó a Japón durante la era Meiji, cuando decidió aprender de Occidente, pero sin perder su alma nacional. Por eso, los nuevos programas educativos han cambiado. Ya no solo enseñan matemáticas o ciencias. Ahora, cada clase conecta el conocimiento con el servicio. Los estudiantes participan en proyectos para resolver problemas concretos en sus comunidades. Así, aprender es también servir, y cada lección siembra sentido de responsabilidad. En muchas escuelas, los niños diseñan sistemas de recolección de agua de lluvia y cultivan huertos escolares, aprendiendo que el conocimiento se traduce en bienestar colectivo. Surgen iniciativas donde la ciencia se une con la ética y el arraigo cultural. Investigadores que desarrollan tecnologías para el clima del Sahel trabajan junto a líderes tradicionales y artistas. El resultado son soluciones hechas a medida que respetan la historia y la identidad local. La innovación aquí no borra el pasado, lo transforma en palanca del futuro. Por ejemplo, la arquitectura tradicional de techos altos y muros de barro ha sido adaptada con materiales modernos para reducir el consumo energético en viviendas y escuelas. El trabajo disciplinado se convierte en el nuevo mito fundacional. Frente a la comodidad de pensar que el ocio es símbolo de civilización, la sociedad redescubre el valor de la constancia. Ingenieros, artesanos y campesinos asumen sus tareas con rigor, conscientes de que cada jornada es un paso hacia la liberación colectiva. Se organizan jornadas nacionales de limpieza y construcción, donde miles de ciudadanos donan su tiempo para mejorar infraestructuras locales, creando un nuevo sentido de pertenencia. La producción nacional deja de ser un dato frío. Cada máquina ensamblada, cada mueble tallado localmente, es una declaración de resistencia. Hecho en Burkina Faso, es ahora mucho más que una etiqueta. Es un acto de dignidad y una victoria sobre siglos de dependencia. Las ferias comerciales locales exhiben con orgullo productos burkineses, y las exportaciones de artesanías han alcanzado mercados en Europa y América. El amor a la patria se convierte en la tecnología suprema. Más allá de cualquier avance técnico, es la pasión nacional la que mueve a miles de jóvenes a quedarse, a innovar y a proteger su tierra. Ese orgullo impide que el talento se fugue y que los logros se vendan al mejor postor. Cada historia de un joven que regresa al país para fundar una empresa tecnológica es celebrada como un triunfo colectivo. Sin un propósito nacional, todo se desvanece. El conocimiento se pierde, la disciplina se diluye y la revolución corre el riesgo de convertirse en un mero recuerdo. El peligro es claro. Sin una visión compartida, incluso el esfuerzo más heroico puede ser olvidado por la historia. Los ejemplos de países que alcanzaron breves periodos de bonanza solo para volver a la dependencia son advertencias vivas de lo que está en juego. Así, la revolución de Burkina Faso lanza una pregunta desafiante al continente y al mundo. ¿Puede una nación reconstruirse desde el orgullo, la disciplina y el amor por su destino? Pero la pregunta no es solo para Burkina Faso. Es un desafío para cualquier nación que sueñe con liberarse de la dependencia y forjar su propio camino. En América Latina, por ejemplo, movimientos como el de la industrialización por sustitución de importaciones en Brasil y Argentina intentaron estrategias similares, con éxitos parciales y lecciones valiosas sobre la importancia de la unidad social y la inversión en educación. Si Burkina Faso pudo renacer del polvo y la memoria, dime, ¿qué te detiene a ti? Cada pueblo, cada comunidad, guarda en su memoria la clave de su liberación. La historia nos demuestra que las revoluciones más profundas se gestan en el corazón de la gente común, no en los palacios ni en los ministerios. Hoy, la historia de este pequeño país africano ya no es una anécdota lejana, es una provocación. Burkina Faso desafía cada justificación, cada excusa, cada conformismo.
¿Cuánto más vamos a esperar para tomar el control de nuestro destino? La verdadera revolución empezó en la mente. Allí, donde se decide si algo es posible o no. Fabricar una mesa, un motor o una línea de código con recursos propios es mucho más que economía. Es un acto de rebeldía. Cada vez que un joven de Burkina Faso empuña un martillo, cada vez que una ingeniera diseña con materiales del país, siembran una chispa capaz de incendiar todo un continente de esperanza. La pregunta ya no se puede esquivar. Si ellos lograron cambiar su rumbo, recordando que África fue maestra del mundo, ¿qué nos impide a nosotros reclamar nuestra soberanía? ¿Qué argumento nos queda para no construir nuestro propio futuro, donde sea que estemos? El futuro de la libertad, de África y de todos los pueblos, no se define en despachos lejanos, ni en promesas de ayuda. Se decide en talleres, en aulas, en laboratorios y, sobre todo, en la conciencia de que podemos crear valor con nuestras propias manos y mentes. Así lo demuestran historias como la del movimiento cooperativista en Mondragón, España, o la del Silicon Valley estadounidense, donde la confianza en el talento local cambió el rumbo de la economía mundial. Esperar a que otros solucionen nuestros problemas es aceptar la derrota antes de empezar. Cada día perdido en la inacción es una oportunidad menos para decidir quiénes somos y cuál será nuestro lugar en la historia. Los caminos de la independencia siempre están abiertos, pero solo avanzan quienes se atreven a dar el primer paso. La segunda revolución africana ya comenzó. No es solo política, es cultural, tecnológica, espiritual, y necesita de ti, de tu fuerza, de tu memoria, de tu fe en lo que puedes lograr. Las grandes transformaciones no nacen de la comodidad, sino de la convicción y la perseverancia. Mira a tu alrededor. Pregúntate, ¿qué excusa tienes hoy para no iniciar tu propia revolución? Porque la historia la escriben quienes actúan, no quienes esperan su turno. Los ejemplos de Burkina Faso, de India, de Corea del Sur, de Brasil, nos recuerdan que el cambio no es un milagro. Es una decisión colectiva, sostenida por miles de actos cotidianos. Es hora de dejar el miedo atrás, de convertir cada acto cotidiano en un manifiesto de independencia. ¿Estás preparado para ser parte del renacimiento global? La chispa ya está encendida. Ahora, la decisión